Los periódicos publicaron que el pasado 8 de mayo, el recién electo presidente de nuestro país asistió a la toma presidencial del gobierno costarricense. Sumamos que en las últimas semanas los rotativos nacionales han ocupado bastante espacio para debatir sobre el buen o mal gasto que significará la ceremonia de posesión del presidente y el gobierno de nuestro país. Debo aclarar, y con gritos si sirviera, no tengo ninguna crítica ni ningún aplauso a dicho debate. Es que no lo tengo porque el tiempo en el púlpito debe ocuparse exclusivamente para el estudio bíblico y nunca para gustos o disgustos políticos. Esta vez abordo esto como ilustración porque ustedes deben saber que desde el principio de la historia, la asistencia a la coronación de un rey o la asistencia a la toma de posesión de un mandatario significaba mucho más que una fiesta suntuosa. La costumbre iba mucho más allá que eso. Le explico. El haber sido invitado era un compromiso de alianza, donde el nuevo gobernante se comprometía a proteger y luchar por la paz de las naciones invitadas. Ahora, por oposición, el no ser invitado o no aceptar dicha invitación significaba prácticamente una declaración de guerra. Era algo hostil. Por ello, la importancia de asistir a dichas ceremonias. Con el correr de los años, deduzco, nuestros países se han canjeado lo que la historia registra y supongo que un poco de ello hay. En nuestra historia de hoy, verán en efecto dos ceremonias de coronación. En la primera se trataba del candidato popular, el hijo mayor de David, un príncipe de buen parecer y el príncipe que la mayor parte de los pueblos quisieran tener. La segunda ceremonia era algo bastante distinto. Siempre un hijo de David, pero no con la postura del primero, pero sí con la voluntad de Dios. A esta primera ceremonia no fueron convocados ni el hermano menor, ni mucho menos el general guarda del rey. Es decir, la escolta personal del rey no fue invitada a esta ceremonia. Y como dato curioso, tampoco el único profeta que existía. Así es que, si me expliqué bien, ustedes ya entendieron. En la primera ceremonia de coronación, se le estaba dando un anuncio de pena de muerte a la escolta personal del rey, al único profeta que existía para ese entonces y también al candidato a rey por designio divino. Ante esto, se orquestó una ceremonia paralela de inmediato. Entre tanto, nosotros estudiamos ambas ceremonias. Estoy seguro que habrán lecciones espirituales que usted y yo vamos a aprender. Esto y más en el sermón de hoy titulado Ceremonia de Traspaso Presidencial. Vayan en sus Biblias, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Nuestro sermón de hoy, ceremonia de traspaso presidencial. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 5.
del capítulo 1 y otros que les voy a ir diciendo. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido o confrontado en sus días con decirle: ¿qué estás haciendo? Además, este Adonías era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Para quienes no conocen mucho la historia, debo decirles que si la Biblia refiere hermoso parecer, usted puede imaginarse casi la perfección en el perfil de un hombre. Y si eso no es bastante, deben saber que el hermano mayor de este Adonías, el ya fallecido Absalón, era la descripción de un príncipe de cuento de hadas. Algo que la misma Biblia registra con detalles mayúsculos en cuanto a su buen parecer. Sigue. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayunaban a Adonías. Ya les voy a contar quiénes son estos. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Ya les explico también quiénes son estos grandes, aunque anticipándome les voy a explicar esto. David tuvo una saga de hombres de guerra temidos por todo el mundo. Nadie se atrevía a enfrentarlos. Estos eran llamados los valientes de David y se forjaron en la cueva de Adulam. Cuando David llegó al trono y los años pasaron, estos grandes se convirtieron en los generales, en el gobierno. Algunos llegaron a ocupar puestos en Hacienda, otros se convirtieron en los ministros de defensa, y así cada uno de ellos. Parte de estos no estaban apoyando la revuelta. Sigo. Parte sí, desde luego. Ya les explico también. Verso 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña, la cual estaba en la fuente de Rogel, convidó a sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Adonías está invitando a una fiesta, a una toma de posesión. Su papá es un anciano, ya no tiene el vigor para llevar el gobierno, y la flojera como papá es increíble. Verso 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes. Los grandes está diciendo, aquellos que como Joab no inclinaban su servicio no solo delante del rey. Eran hombres tan valientes y con tanto coraje que el único temor que tenían era Dios y David. No invitó a ninguno de ellos ni a Salomón. Entonces, lo que les explicaba antes, el verso 10 es el anuncio de la pena de muerte para Natán, Benaía, Salomón y los otros valientes de David. Verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, mamá de Salomón, diciendo: ¿has oído que Adonías reina sin saberlo nuestro Señor? Ven pues ahora, toma mi consejo. Y aquí empezó la conspiración contra Adonías, pero eso se los cuento luego. Inclinamos el rostro y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Pueden tomar su asiento. Son tantos personajes y con nombres que no son parte de nuestro español que es sencillísimo perderse y no saber en qué lado uno está. Así que voy a necesitar que me ayuden 7 hombres. Yo voy a pedir algunas características. No van a hablar, no van a dramatizar, solo me van a ayudar a recrear a los personajes de esta historia para que luego todos puedan apropiarse de ella.
Un hombre de 70 años, por favor, no le voy a decir que corra porque me imagino que a esa edad ya no se corre mucho, pero un hombre de 70 años o cerca de los 70, por favor, si me ayuda ahí vienen acá. Nomás uno. No quieren parecer de 70. 65 pues. Véngase. Tenía que ser un futbolista. Eso, hermano, véngase. Necesito otros dos que anden entre los 55 y 60 años. Usted aquí, hermano. Aquí. ¿Cuál es su nombre? José Antonio. José Antonio, gran delantero. En serio, yo lo he visto jugar. Los dos de 60. 55, 60. Por favor, ganemos tiempo. Los voy a terminar llamando yo por nombre. Mejor vengan. Eso. Usted aquí y usted aquí. Luego necesito otros dos de 50 y otros dos de 30. De 50 y otros dos de 30. Ok, usted 50 y de 30. Venga usted parece de 40, pero no tengo otro aquí, así que denle, venite. Ok, vamos a ordenarlos. ¿Saben qué? Bajen todos menos usted. Los voy a ir llamando para que en ese momento todos vayan entendiendo de qué se trata. En esta predicación, ahorita quédense de frente a mí para que así también ustedes vayan entendiendo. Usted va a ser el rey David. Póngase la corona, por favor. Deben saber todos que el rey David fue el mejor rey que la historia reconoce, pero el peor marido y el peor padre de familia. A usted, sus hombres de guerra lo amaban, pero no su esposa y sus hijos. En otras palabras, debo decir, ¿de qué le sirve el éxito si su vida como papá y como esposo es una miseria? Bueno, luego, David tenía dos hijos, que voy a suponer andaban por los 30 años. Vas a ser, en mi mano derecha, vas a ser Salomón, de espalda, ahora sí. Y Salomón, desde su juventud, bueno, desde que era un bebé, dice la Biblia que Dios lo amó. Y vivía sumergiendo su vida en los libros y en la ley de Dios. En sus primeros días, Salomón amaba a Dios, a los profetas y a los sacerdotes, y era un hombre de libros. Era un hombre con un corazón para Dios. Y al lado izquierdo voy a tener al otro hijo, al otro príncipe de David, el otro hijo. Este se llamó Adonías. La Biblia dice que era de hermoso parecer y aquí no. Pero no tenemos otra alternativa. Bueno, dije que yo no me he inventado eso, ahí dice. Les he explicado antes, y el domingo lo vimos, que la estrella de Adonías se había convertido en su propio verdugo. El papá ya era un anciano que no podía gobernar su casa menos el gobierno. Y como él era el hijo mayor en ese momento, quiso usurpar el trono. Sabía Adonías que su hermano estaba designado por Dios para ocupar el trono, pero él quiso tomarlo antes que algo más pasara. Les voy a dar sus nombres porque necesito que todos vayan recordando el nombre de cada personaje. Como no es parte de nuestro español, es bien fácil olvidarlos. En el pecho ténganlo, por favor. Bueno, como era de esperar, David se hacía acompañar de hombres de guerra. Tenía dos generales que eran los de mayor confianza. El primero era el general o la escolta personal del rey, uno de los valientes, uno de esos hombres que casi se criaron con él y que ahora estaban ocupando posiciones de gobierno. Pues
la escolta, el general escolta, la guardia privada del rey se llamaba Benaía. Por favor, venga usted. Usted va a ser Benaía y a usted lo vamos a representar. No sé si esto parece un general, pero va a ayudar. Y también tenía un profeta, el único en ese entonces, que era el mejor amigo y consejero de David. Se llamaba Natán. Este Natán era un hombre con la unción y la autoridad espiritual, el único que entraba al cuarto de David casi sin permiso y con la autoridad de Dios ponía en su sitio al rey. Este era un hombre de Dios único y gran amigo y consejero de David, y se llamaba Natán. Aquí. Sí, porfa. Vamos a ver. Para que da un paso más abajo, por favor, y también, y así usted aquí. Natán. Y a usted le voy a dar estos pergaminos haciendo eco, que es la palabra de Dios, y así ellos no lo olvidan que usted era un sacerdote. Bueno, no un sacerdote, un profeta, amigo y consejero de David. Y en el otro lado empezó la revuelta. Este señor no era amigo ni una pizca, ni de su hermano, ni del profeta, ni de la escolta del rey. ¿Por qué? Porque eran fieles, estos dos hombres eran fieles a Dios y a su rey. Y por eso los detestaba Adonías, porque no le guardaban el respeto como el mayor de los príncipes. Y no es que ellos fueran irrespetuosos, pero ellos solo seguían las órdenes del rey. Y este, que era el más hermoso, quería que ellos les rindieran pleitesía. Bueno, déjenme seguir, por favor. Así es que se hizo acompañar de otros dos tan grandes como ellos. Y había un general famoso, un general de 100 batallas, que siempre estuvo al lado derecho o izquierdo de David. Un general que estaba dispuesto a dar la vida por David. Y se llamaba Joab. Usted, a la par del otro general, aquí a este lado, y tome acá para que no lo olviden. Hicieron una alianza. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Muerto el rey, viva el rey. Si antes no supieron qué significaba la frase, es esto: a mí me importa un comino quién es el rey. Yo siempre quiero quedar bien con el rey. Así es que, muerto el rey, que vive el otro. Y Adonías llegó a decirle a Joab: mi padre va a morir pronto. Es un anciano, ya no puede ni siquiera cobijarse a sí mismo. Y si no hacemos algo, el comandante en jefe ya no vas a ser tú. Van a dejar a la escolta personal. Entonces, antes que se le ocurra a mi padre hacer una tontería, tomemos el trono. Y como tú eres el comandante en jefe del ejército hebreo, ¿quién se te va a oponer? Y yo soy el hijo mayor, soy el príncipe. Podemos yo ser el rey y tú ser el comandante hasta que la muerte te visite. Y Joab asintió. Muerto el rey. Y saben, este hombre en la historia fue muy valiente, fue de ese grupo especial de la cueva de Adulán, estaba dispuesto a morir por David, pero siempre actuaba por conveniencia, no por principios morales. Él lo que quería era su posición, de hecho, era un asesino. Y por eso es que David lo tenía de lejos.
y lo voy a separar un poco. Era el comandante en jefe porque ningún otro general, excepto Benaía, podía ocupar esta posición. Habían otros generales como rey y otros que no voy a mencionar, pero ninguno como estos dos. Entonces David dijo, quiero conmigo como mi escolta a Benaía, y a este no lo puedo tocar, mejor que siga como el comandante en jefe. De todos modos, a mí me respeta, pero para este momento ya era un asesino. Había cometido 3 grandes asesinatos. Un sacerdote entre sus asesinatos, uno de los valientes de David, pero el peor de sus crímenes. Asesinó, escuchen la ironía, asesinó al hermano de Adonías. No asesinó, estos eran medio hermanos. Ustedes están en la misma posición. Ahí. Estos eran medios hermanos, es decir, solo eran hermanos por parte de papá. Pero Absalón era hermano de papá y mamá de Adonías. Y quien lo asesinó fue este señor. Y vean el sarcasmo de la historia. Ahora va a apoyar a Adonías. ¿Y saben por qué asesinó a Absalón? Porque Absalón se rebeló antes. La primera revuelta para quitarle el trono a David la hizo el hermano mayor de este. Este lo mató por la revuelta, pero ahora, como le conviene ocupar siempre su puesto, está dispuesto a hacer lo que quiera. ¿Me están entendiendo la historia? Pero faltaba algo muy importante. En el pueblo hebreo, la opinión o el respaldo religioso era indispensable. Saben, hoy día la política es algo parecido. Se dice que la política está casada con la religión, y en cualquier traspaso de mando en cualesquiera países, siempre la religión como que está en medio de la política. Y como Adonías sabía el asunto, decidió también conspirar y hacer parte de su equipo, ni más ni menos que al sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote, venga, que venga, aquí de frente, se llamaba Abiatar, y también con pergaminos. Le ofrecieron lo mismo que le ofrecieron a Joab. Mire, si usted no nos apoya en esta revuelta, más va a tardar en morir mi padre que en usted dejar los privilegios de un sumo sacerdote. Y vendrá Natán, a quien todo el pueblo respeta, y los valientes de David, los generales, escuchan como consejero de Dios, vendrá y ocupará su puesto. Así es que más le vale que usted nos apoye. No estamos conspirando contra nuestro papá, ya se va a morir el pobre. Sea parte de esto. Y entonces estos 3 montaron una ceremonia de coronación. Es la fiesta que acabamos de leer. Y convocaron a todos los medio hermanos, a todos los príncipes, menos a este. Y convocaron a todos los hombres de gobierno, menos a este profeta y a los varios generales de la época de Benaía. ¿Qué pueden hacer estos en contra de casi todo el gobierno si el ejército lo tiene Joab y ahora le corresponde a Adonías? Además, el pueblo está feliz teniendo un príncipe de hermoso parecer y con tanta popularidad. Ellos pensaron, esto está arreglado, y la ceremonia de coronación empezó. Cuando llevó la noticia, llegó a Natán. La Biblia no dice si fue el Espíritu de Dios quien le comunicó esta conspiración. Pienso que fue Dios quien se lo dio a Natán, aunque no lo diga, porque tuvo el coraje de enfrentar la muerte misma y llegó
hasta la casa de David, pero con mucha inteligencia. ¿Saben después de Dios cuál era la otra debilidad de David? Además de las mujeres en términos generales. ¿Saben qué nombre era la debilidad de David? Betsabé. Aun cuando ya era un anciano. Pienso que la única mujer que realmente David amó en su historia fue Betsabé. Entonces Natán habló con Betsabé y le dijo: pronto le van a cortar la cabeza a tu hijo, a ti y a todos nosotros. Y el asunto no es salvaguardar nuestro cuello, el asunto es que tu hijo es el ungido de Dios. Así es que toma las agallas, ve a hablar con tu esposo, dile lo que está pasando y probablemente no te crea. Porque ¿quién puede creer que va a suceder que el hijo está conspirando contra su padre? Así es que para que no haya dudas, cuando eso esté sucediendo, yo entro a la corte y no necesito permiso porque es mi amigo, y yo le voy a decir a David que si esa ceremonia es con su autorización, porque si es con su autorización, yo me hago a un lado y es la voluntad de Dios. Lo hicieron tal cual se los he explicado. Cuando David escuchó la noticia, y mire, aquí hago un pequeñito paréntesis porque yo digo con un poco de vergüenza: pobre hombre, mire todo lo que está pasando y él no sabe nada. ¿Han escuchado eso de que los papás somos los últimos en darnos cuenta? No sabía nada. Y siendo el rey, cuando uno es el rey, tiene un montón de gente trabajando para ellos. Y yo no creo que el reino de David no estuviera lleno de chismosos. Pero en total inocencia. Esta conspiración no fue de la noche a la mañana. Una fiesta en donde todos los príncipes son convocados, eso no sucede así. Pero en fin, les dije que era un pequeño paréntesis. David dio la orden al profeta Natán y a Abiatar, a Benaía, póngase ahora a la par, y les dijo: tomen mi mula. La mula en ese entonces era como el caballo real. Tomen mi manto, tomen mi sello, tomen todo lo que representa el linaje davídico y vayan hasta el lugar en donde se corona a los reyes y pongan la corona sobre mi hijo Salomón y declaren que él es el ungido de Dios. Cuando el pueblo vio al único profeta que hablaba en ese entonces el mensaje de Dios y al general escolta personal del rey, nadie iba a tener duda de que este era el ungido de Dios. Y las dos ceremonias se dieron de forma simultánea, imagínense. Pero sucedió algo. Adonías solo había invitado a gente grande, importante. Ellos invitaron a todo el pueblo. Cuando coronaron a Salomón, el pueblo empezó a dar gritos de júbilo. ¡Viva el rey, el ungido de Dios! El estruendo fue tan grande por toda la ciudad que los gritos llegaron hasta la fiesta de coronación que ellos tenían. Escuche esto. Cuando el hijo de Abiatar llegó y le dijo a Adonías lo que estaba pasando, ustedes dos, nadie lo volvió a ver, pegaron carrera. El gran general como cobarde y el gran sacerdote, yo no estuve en esa fiesta. De hecho, váyanse, pero dejen ahí sus cosas. Dejen ahí sus cosas. ¿Por qué? Porque todos los que habían ido a esta ceremonia por oposición tenían la pena de muerte por traidores al reinado de David. Y ahora el rey ya no era el anciano, ahora el rey era Salomón. Y la vida o la muerte estaba en la boca de Salomón.
Adonías entró en pánico, se llenó de miedo. Ya no había ejército, el famoso general como cobarde salió huyendo. No había nadie que lo respaldara. Entonces él apeló a una antigua ley del Deuteronomio que dice que cuando alguien se arrepiente de todo corazón, puede ir hasta el templo y tomarse de los cuernos del altar, y cuando se queda ahí y los abraza de rodillas, es que su corazón está poniendo a Dios como testigo de su arrepentimiento. Era una forma de pedirle perdón a Salomón. Llegó la noticia al nuevo rey. Esa fue la primer decisión de estado que Salomón tomó. Llevaron la noticia, y quienes le llevaron la noticia no esperaban que él fuera clemente. Esperaban la corona de Adonías, la cabeza de Adonías, así como obtuvieron la de Absalón. Sin embargo, les dije que al principio Salomón era un hombre con un corazón para Dios, con tanta nobleza que dijo: puede ir a su casa. Si su corazón fue sincero, dijo, que viva, pero de lo contrario lo sabré pronto. Y ya verán más adelante que pocos días pasaron para que una vez más se revelara. Y como sé que algunos de ustedes corren conmigo leyendo la Biblia, encontrarán y preguntarán: ¿pero cuál fue la rebelión? Días o meses pasaron. ¿Se acuerdan de la niña que le llevaron a David para que lo cobijara? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era? Una tsunamita. Pocos días pasaron y Adonías una vez más empieza la conspiración y va y dice a Betsabé, tratando de manipular todo: solo quisiera que me den una esposa, y si tú le pides una a tu hijo que ahora es el rey. Y Betsabé, inocente y boba, yo casi diría tonta, dice: ¿y a cuál quieres? A la tsunamita. Eso era una declaración de guerra. ¿Recuerdan lo que hizo el hermano de cuando vivía? Se acostó con las concubinas de su padre. Quería humillar una vez más el gobierno de David para empezar a tomar control sobre el gobierno de Salomón. Pues bien, hasta aquí la historia. Hay más, pero eso para el domingo. Debo dejarla hasta aquí porque hay cosas que debemos estudiar para nuestro diario vivir. ¿Me he dado a entender con todos estos personajes? Amén. Por favor, déjenlo en el piso y muchas gracias por su ayuda, hermanos. Y todos pueden tomar ese papel, menos usted. No me refiero al... Bueno, ahí está bien. Bueno, ¿qué cosas tenemos que ver para nuestro diario vivir? En realidad son tantas lecciones, pero quiero empezar con esta. Mire todo lo que está sucediendo en la casa de David. Y cierto que no habían periódicos, cierto que no había internet, pero en ese entonces no se necesitaba mayor cosa. Y no estamos hablando de lo que estaba sucediendo en el gobierno. Aquí debo decir, lo que está sucediendo en tu casa son tus hijos. Uno es tu hijo mayor y el otro es tu consentido, porque es hijo de Betsabé, la única mujer que parece amaste. Debiste estar cerca de ellos. Debiste saber lo que ellos hacían. En cuanto a Joab, en cuanto a ese otro sacerdote, parece ser que siempre es así en la vida. Hay personas que están muy interesados en estar cerca de usted, mientras usted es el rey o usted es la reina. Y por supuesto lo digo de forma retórica. Mientras usted está en una posición privilegiada, mientras tiene un buen salario, mientras puede favorecer a otros, parece que se muestran solidarios y muy fieles. Pero son esas las personas que pueden ayudar a que familias, ministerios
empresas dirigidas por hombres como David se vengan a un abismo en cuestión de segundos. Les dije antes que más tarde descubrirán que el rey usurpador Adonías en realidad era otro cobarde igual que estos dos, o que se portaban valientes nada más por su conveniencia. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Bueno, la antítesis. Es más, mejor respondan ustedes esto. ¿Cuál fue la diferencia o qué hizo que esta vez el mal no triunfara sobre el bien? ¿Qué fue el factor que hizo la diferencia para que el mal no cediera ante el bien? Uno de ustedes sugiere. Sí, hermana. Sí, Salomón era el ungido de Dios, pero no fue Salomón la diferencia. Sí. Sí, mamá. La diferencia de toda esta historia está en el personaje que ocupó Natán. Esta era la diferencia de toda la historia. Este tenía las agallas para enfrentar a los asesinos. Este tenía las agallas para enfrentar al rey. Este tenía las agallas para ir y hablar con la esposa de David. Este tenía la autoridad espiritual. Y les pregunto, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue tener la autoridad espiritual? Vamos, sugieran. ¿Sí? Un hombre fiel a Dios, un hombre de oración, un hombre respetuoso y conocedor de su palabra. ¿Y cuál fue la ventaja de David? Que tenía por amigo y consejero a un hombre de Dios. Aquí viene la primera lección para mi vida. Y quizás algunos de ustedes pregúntense igual que yo, ¿dónde está tu amigo y consejero espiritual? ¿Dónde está su amiga o consejera espiritual a quien realmente usted puede confiar parte de su vida y usted sabe que escuchará un consejo aun cuando es lo que usted no quiere escuchar? ¿Y saben qué van a responder algunos de ustedes? No tengo ninguno ni ninguna porque no lo necesito. A ustedes deberían ponerles una corona llamada soberbia con letras mayúsculas. Y si son grandes en años, es decir, adultos o ancianos, la corona debería ser mayor. Porque a ustedes la edad ya les debería haber enseñado lo importante que es tener amigos y consejeros que nos ayuden en nuestra vida espiritual. En cuanto a los jóvenes, pienso que con ustedes es un poco más flexible. A veces creo que vuestra edad les da la necesidad de tener amigos a quienes confiar su vida. Asegúrense que sea un hombre o una mujer que ama a Dios, que no son perfectos, pero que te van a hablar con la palabra, que van a decirte, mira, deberíamos orar. Estás haciendo mal. Deberíamos buscar, y si yo no puedo, deberíamos buscar un consejo más. Pero claro, este es el punto. Cuando se llega a rey, ¿quién necesita consejeros? ¿Qué está diciendo, pastor? Lo diré de esta forma. Cuando creen que han alcanzado el éxito porque tienen dinero más que otros,
cuando creen que sus hogares son lo mejor porque están relativamente estables, cuando han alcanzado títulos académicos, cuando se supone que el éxito visitó sus vidas. Pobre predicador el que se le ocurra decirle que usted necesita un consejero espiritual. Porque usted sonreirá y dirá con esa corona de soberbia: Él necesita de mí. De hecho, siempre me anda pidiendo favores de dinero, el religioso. De hecho, siempre está necesitado. De hecho, tiene que estar en la iglesia porque su necesidad es grande. Cualesquiera, no hablo solo del predicador. Hablo de la persona soberbia que no tiene amigos. Así es que si usted y yo necesitábamos un consejo esta noche, asegúrese de tener un profeta Natán en su vida. Hombre o mujer, u hombres o mujeres temerosos de Dios, que nos hacen retomar la cordura, que nos dicen: ¿qué estás haciendo? Que no buscan nuestra amistad por conveniencia, sino porque ellos aman a Dios. Esta historia hubiese sido otra de Natán no estar ahí. Y usted dirá: pero Dios lo tenía ahí porque era un designio divino. Este mismo Natán, para los que no saben la historia, es el que puso en cordura a David por su adulterio con Betsabé. Este es el que tuvo las agallas y le llegó a decir: tú eres el pecador y Dios te va a pedir cuentas. El mismo que ahora está protegiendo la vida de su hijo. Versus la historia del otro lado, el que le aplauden todo, el que asesinó a Absalón y ahora promoviendo que asesinen a su otro hijo. Vaya ironías las de la vida. Pero sigue una frase que yo espero recordar siempre en mi corazón: el perdón es más noble que la venganza. Me pregunto, si yo hubiese estado en los zapatos de Salomón, ¿cómo habría reaccionado mi carne? No solo quiere mi trono, todos mis hermanos lo saben, los generales lo saben, los sacerdotes lo saben, que ya Dios me declaró su ungido. No solo quiere mi trono, quiere mi cabeza. Ahora Dios lo pone en mis manos y yo tengo su cabeza. Y este hombre tener toda la nobleza para decirle: esta vez te voy a perdonar. Y ahí es donde digo, el perdón es más loable y mucho más difícil que la venganza. Lo repito, el perdón es noble, es espiritual y es mucho más difícil que la venganza. Con esto, el segundo consejo para mí, si le sirve a algunos de ustedes. Sé que algunos de ustedes han sufrido grandes ofensas, cosas horrendas, que les debe costar mucho trabajo olvidar. Y yo oro que el Espíritu Santo mitigue ese dolor y esa herida. Hablo de cosas parecidas a esta, un asesinato. Debe ser algo terrible si usted lo está sufriendo en carne propia. Perdonar a esa persona criminal. Pero no voy a hablar hasta ese punto, no porque no califique este tema, sí, pero más bien quiero hablar en nuestro contexto. La mayor parte de nosotros hemos sido ofendidos y llevamos en nuestros corazones resentimientos por algunas humillaciones,
por algunas heridas, por algunos fraudes que nos han hecho. Personas cercanas, personas distantes, familiares, ¿qué importa? Nos dañaron y hay días en que parece acariciamos la oportunidad de desquitarnos esa afrenta y de decir, uno de estos días estarás frente a mí. Ahora me robaste esto en este negocio, vendrá el día en que yo haré algo peor. Me humilló, vendrá el día en que estaré en una posición para yo humillarle a él. Y hay algunos de ustedes que incluso están viviendo con amargura porque cada vez que recuerdan esa ofensa se llenan de ira y de deseos de agredir a quien les ofendió. ¿Por qué hice la separación de heridas terribles y heridas menos terribles? Porque la primera exhortación es para los que las heridas que nos han hecho son cosas que podemos olvidar. Un insulto, un agravio, groserías, despidos. Sumado que después de meses o años el Señor ya parece habernos redimido y restaurado, y esa grosería o esa humillación que recibimos nos fue recompensada 3 o 5 veces. ¿Qué sentido tiene que usted siga guardando ese rencor? Es más noble perdonar. Es más noble sacar de su corazón esas raíces de amargura. Quizás hoy lloramos por la impotencia de querer agredir. Pero si usted escucha esto, llorará por la felicidad de haber quitado de sus hombros toda esa carga y perdonar. Y voy a cerrar este punto preguntándoles, y por favor respondan en lo secreto de su corazón, ¿cuál es la peor ofensa que usted le ha hecho a Dios? Pero por favor pónganla. Me gustaría preguntarles a 2 o 3 de ustedes, pero sé que no sería ético. ¿Lo han hecho todos ya? ¿Han puesto eso en su mente? ¿La peor ofensa que le han hecho a Dios? ¿Amén o no amén? Ok, ahora pongan la peor ofensa que le han hecho a usted. ¿Listos? ¿Cuál es más grande? ¿La que usted le hizo a Dios o la que le hicieron a usted? En la mayor parte de los casos, si no en todos, usted va a concluir que las ofensas que usted le ha hecho a Dios son mucho más graves que las que le han hecho a usted. Y ahora les traigo a memoria parte del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas. ¿Termina la frase? Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Está bien si yo digo que hay que hacerlo al revés. ¿Qué es al revés? Si yo no perdono a los que me ofenden, ¿me va a perdonar Dios a mí? Y siendo mi ofensa mucho más grande, en X reunión, después de haber sido humillado, y no en forma directa, sino por lo que estaban diciendo otras personas, mi amigo me dijo, ¿verdad que parte es con vos? Yo creo que sí, le dije. ¿Y por qué estás aquí?, me dijo.
Les respondí, finalmente, una que otra cosa de las que ha dicho es verdad. Y yo he ofendido a Dios en eso. Así es que, en lugar de agredirles, como creo que se merecen y como me arde la sangre por decírselos, mejor me lo callo. Quizás así Dios perdone mi pecado. Porque en realidad no necesito el perdón de ellos. Necesito el perdón de Dios. Claro, es más fácil decirlo que vivirlo. Y en ese momento lo dije porque recién estaba estudiando esa porción para mi propia vida espiritual. Pero quizás usted tiene que vivir eso hoy día o lo vivirá pronto. Arranque todo lo que pueda y deje que Dios le dé paz y tranquilidad. Y recupere la paz y aun cuando es difícil, pida la guía de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que esto nos enseña. Suplico tu Espíritu guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos. Y Señor, ayúdame a ser mejor papá y mejor esposo. Cuando veo a David siento tanto miedo. Perdóname por repetir errores de él y no permitas que caiga en las cosas más horrendas que él cometió, ni en broma. Señor, ayúdame a no estar ciego como él y no tener flojera, sino mucho ánimo para hacer lo que está a mi alcance. Y ayúdame a pedir perdón y a perdonar. Tú conoces mi corazón y sabes cómo me cuesta trabajo. No estoy orgulloso de eso y yo sé que conmigo, hombres y mujeres también esta noche, tu Espíritu nos ministra porque somos orgullosos. Hay hermanos que no se hablan, padres e hijos que no se dirigen la palabra, amigos que se echaron a perder en esa relación y el único que ha ganado es Satanás. Gracias por gritarnos esta noche y hablarnos. Y si hay alguien sin Jesús, toca su corazón. Si usted está sin Cristo, no le invito a venir al frente, que le aplaudan o que haga compromisos. Esto es entre usted y Dios. Si alguien dice, predicador, yo quiero recibir a Jesús, donde está, déjeme orar con usted. Levante su mano y la baja de inmediato. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, yo también quiero abrir mi corazón a Jesús? ¿Dónde está? Levante su mano. Permítame orar con usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más que viene a Jesús esta noche y toma ese paso de fe? Señor, despídanos en paz, mas no de su presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos fin de semana en la continuación en el desenlace de esta historia. Que la paz de Dios nos acompañe y Dios nos bendiga a todos.